nos vamos a ir a este tema que nos ocupa todos los santos días, creo yo, desde el mes de enero, más o menos, ¿no? Sí, marzo, que se ¿no? dijo, Mejor que enero, se sí, anunciaron. bueno, ya se empezó a hablar de la crisis energética bien temprano. Y bueno, lo estuvimos diciendo acá también. ¿Qué pasaba si no se pagaban las tarifas que había que pagar? Vamos a introducirnos en el tema. Tarifazo o colapso. Este es el colapso fiscal, inflacionario, cambiario que dejó Cristina Kirchner y que ahora debe resolver el actual gobierno. La decisión de la Corte sí es importante. Si significara la anulación de los aumentos tarifarios, sería una gran conmoción política y económica para el gobierno. Si la Corte es una máquina, a donde vos ponés una moneda y está la solución, no necesito jueces. Si necesito jueces, es para que haya tipos que entiendan que se va a la mierda el plan económico. Quienes conocemos esta Corte siempre ha sido muy sensible a los temas institucionales. Así que yo confío en que la Corte va a sacar una resolución que no deje de llamar la atención al gobierno sobre lo que no ha hecho, pero a la vez no complique la situación económica ni política del país. Que la Corte le busque la vuelta para que no sea ilegal, pero a la vez sea permitido. Podés demorar también. Perdón, hemos visto a la Corte hacer cada cosa. Que la Corte le busque la vuelta para que no sea ilegal, pero a la vez sea permitido. Según el titular de Edesur, Mauricio Bececheri, el tarifazo no existe. Apoyamos 100% lo que dijo el CEO de Edesur. Ahora, no lo dijiste durante 10 años. Nosotros veníamos con una suerte de catarata comunicacional alrededor de la palabra tarifazo, que impedía el diálogo, donde de golpe en un club de Avellaneda le había llegado una tarifa, una boleta de 700 pesos y teníamos 1000 cámaras con un señor que lloraba porque le habían llegado 700 pesos. Tarifazo o colapso. A ver, escuchamos recién a un colega, el Tato Yang, ¿no? Sí. Exactamente, él decía, estamos de acuerdo en un 100%, ¿no? Con lo que dijo el CEO de Edesur. Concretamente lo que dijo, entre otras cosas, es que se pagan 4 paquetes de cigarrillos por mes, de luz, que se pagan una lata de gaseosa por día. Entre otras cosas fue lo que dijo el CEO de Edesur durante el día de hoy. Vamos a estar repasando esto también. Pero la gran pregunta es, ¿lo podemos pagar todos? ¿Qué fue lo que pasó en los últimos años que no se dijo nada de esto y ahora sí se dice? Hay que actualizar las tarifas, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Pero ¿cómo es el problema? Es la gran pregunta y por eso está hoy Aranguren en el Congreso de la Nación. Explicando todo y bueno, nosotros aquí también vamos a estar hablando sobre el tema. Si me dan el ok desde producción, entramos en el debate. Listo, gracias Marianito Fernández. A ver, ¿quién quiere agarrar la primera pelota? ¿Le damos al ministro? ¿Querés que es opcional? Y porque es el que más tiene que defender el tema. A ver, soy ministro de la ciudad, pero sí, a ver, yo creo que hay una ilusión de la que todos tenemos que liberarnos, que es esta cuestión de que no lo estábamos pagando. Lo estábamos pagando, no hay ninguna duda que lo estábamos pagando. Yo creo que en eso no hay nadie que no esté de acuerdo. Bueno, estamos todos de acuerdo en que algo pero una estaba cosa es que mal. estemos de acuerdo a nivel intelectual y otra cosa es que lo internalicemos en nuestra vida cotidiana. Es como que te den la tarjeta no sé, de un hotel y vos vas cargando todo en el hotel, vas cargando todo en el hotel y en un momento te dicen, esto hay que pagarlo. Entonces, lo que creo que estamos tratando de hacer es un sinceramiento, lo que podemos discutir es el proceso, la metodología, si Aranguren tiene que hacer las audiencias públicas o no, y podemos discutir la metodología, pero lo que está claro es que hoy hay un costo que pagar, que lo estaban pagando los ciudadanos y que ahora se está tratando de Yo creo que sincerar. hasta, más allá de que se tenga que hacer, el tema de la audiencia pública es secundario. El tema es saber cuánto tenemos que pagar, si está bien o no, y por qué tenemos que pagar la cantidad que tenemos que pagar, que nadie duda que tenemos que pagar. Y creo que la mayoría de los ciudadanos de la Argentina, sean de la ideología que sean, y sean de la clase social que sean, saben que tienen que pagar la luz o los servicios. Totalmente de acuerdo, pero te digo, bueno, hay varios datos que son relevantes desde el punto de vista de cuánto están pagando los que están pagando. Lo primero que hay que entender es que el principal ajuste es para los porteños. Ahora te lo digo como ministro porteño y como porteño, que es que el mayor ajuste era el desfasaje relativo que había entre los porteños y el resto del país, donde claramente los porteños pagaban mucho menos los grandes de lo que éramos los grandes subsidiadores. Lo segundo es cuánto es lo que están pagando los que están pagando en este nuevo esquema de tarifas. O sea, casi 9 de cada 10 están pagando menos de 500 pesos por mes de su tarifa de luz.
y muchos con una tarifa social relevante que los incluye para que no tengan, para que sigan teniendo una tarifa Yo le interrumpo a subsidiada. Freire para preguntarle, esos números que usted está mencionando respecto de que menos del 78% paga menos de 500 pesos por mes, ¿son de la segunda parte de las boletas que se emitieron o de las primeras? Porque no se olvide que tuvimos Son de este dos último momentos. mes. Son de este último Claro, mes. porque a mí no me pasó. Bueno, estás en el 10% que no está en el No, 90%. porque yo recibí las boletas antes de toda la discusión respecto del tarifazo, que aparentemente la palabra tarifazo molesta, sino que es una adecuación y que por eso nos hizo la audiencia pública. Bueno, el título en sí mismo ya tiene una connotación en sí mismo, Fuerte. porque tarifazo suena a que estamos agresivamente saliendo a subir las tarifas y no que está haciendo un ¿Sabes ajuste. que yo me hago una pregunta y me gustaría verlo con Mariano? Sin la inflación de todos estos años, porque convengamos que aumentó nuestra medicina, el combustible, nuestra vida aumentó, en cada detalle del ítem que vos pongas, aumentó. El costo de nuestra salida. Exacto. Aumentaba el gas, la luz o el agua. Sin esa inflación, ¿lo íbamos a notar como hoy? ¿O es la gota que rebalsó el vaso? Es decir, estamos, la verdad, ya muy mal. Todo muy alto por inflación, pero venimos trayendo desde hace muchos años. 2007. No, mira, esto fue una decisión política. Siempre las tarifas tienen la decisión económica, social y política, las podemos discutir. Son las tres patas. En las provincias, por ejemplo, no es que no tienen subsidio. El gobierno nacional también subsidia. Esos 180.000 millones de pesos van también a la provincia. El problema es que a las provincias las empresas ganan, no pierden. Cambio acá lo que hicieron es, el gobierno subsidia, pero las empresas pierden. Acá no se adecuó la parte donde el servicio va a una ganancia Pero el a las consumidor empresas. no entiende de empresa. Pero por eso digo, en la provincia aumentás el 10% y no se les mueve, no mueve nada. Acá tenés que aumentar el 400, el 500%, porque el desfasaje es atroz. Pino, yo creo que ustedes habían hecho unos cuantos estudios sobre este tema, ¿no? Sí, ¿Me hace equivoco? años Sí, que exacto. lo decimos. Los hemos hecho y hace años que los decimos. Y estas cosas no se retienen. Acá hay mucho cuento. ¿Cuento de antes o cuento de ahora? No, ¿O de los dos? En general hace muchos años que hay mucho cuento. Sí, eso es. No, por supuesto. Porque lo que acá no se dice es que los mayores subsidios que hoy paga el gobierno nacional son los, y que vienen del gobierno de Cristina, es el subsidio a las petroleras. Sí, acá lo hemos dicho, creo que no hay una sola vez que no se haya dicho. No, escuchame, no puede ser que Argentina pague el 50% más caro el barril de petróleo que en el resto del mundo. En el resto del mundo, el millón de BTU de gas está entre 2.80 y 3.10. Aranguren a fin de marzo lo pasó a $5. Lo que se está instalando acá es un medio debate. No, acá no digo en tu programa. No, sí, se entiende perfectamente. En la Argentina. No, hay que pagar, es muy caro, hay que pagar. ¿Alguno preguntó cuánto cuesta producir? Eso era lo que, por eso yo decía, Sí, ¿por qué pero tenemos que pagar lo que el debemos barril pagar? de petróleo vale entre 11 y 15 dólares de costo de producción. Y está a 47. No, y 67 está. Aranguren lo llevó a 67 dólares. ¿Cómo se la pueden explicar? Acá quien... Mira, embarcarse 50 hace varias décadas que atienden las petroleras. Sí, sí. La manera con que se está chantajeando al argentino, el debate mayúsculo del aumento de la energía es el fracaso de lo que ha sido el modelo privatizador. ¿Por qué no se discute eso? ¿Por qué no se dice que el modelo privatizador, en lugar de multiplicar las reservas, agotó las reservas y se las llevó afuera y no las repuso? Porque eso es pasado. Hoy nos encontramos con este problema. No, ese pasado es este. Claro, Es son este las presente. consecuencias, pero la Porque realidad hoy es que hoy estás la paga. importando gas a valor internacional, pero mucho más. Claro. Y ahí se mezcla con actos de corrupción insoportables. Este señor Aranguren, Argentina tiene un convenio con Bolivia por 20 años. Sí. Empezó en octubre del 2007. Tenemos muchos años de convenio. A $3 el millón de BTU. $3.10 con más precisión. ¿Usted está diciendo que nos están robando habiendo hecho la importación de Chile? El ministro Sánchez de Energía de Bolivia está en la web, lo ha dicho 50 veces, nos sobra gas para mandarles. Hace un mes y medio, inclusive la Total puso una fábrica de gas agregando 60 millones más de metros cúbicos de gas. Por supuesto, el señor Aranguren
que esto es algo inadmisible. La ley de ética pública dice que antes de 3 años vos no podés ejercer un cargo público. Este señor saltó de presidente de una gran multinacional a ser el estratégico, el ministro del estratégico Ministerio pero no de fue el Energía. único que integra el gabinete que hizo la Es una vergüenza. Entonces, o sea, se quedarían sin la mitad del gabinete. Bueno, es multiplicar la Y el vergüenza. gobierno anterior también. Ahora, ¿por qué razón le podemos aceptar? Y este señor, respetablemente, sigue actuando y dando explicaciones. Compró por compra directa a Chile gas de la Shell. Le compra gas a Chile, a Solgas y a ENAP, a 6.90 y 7.10, un gas que estas dos empresas chilenas le compran a British Gas, que es la Shell. Todo eso lo hemos hablado mucho acá, Sí. pero No, el tema pero- pasa... No, sí, a mí me Julia. parece que pongámonos un poco en el lugar también de la gente. Y Claro. con esto de la gente me suena a masa, perdón. Porque la gente se debe estar preguntando ahora por qué las mineras dejan de pagar los impuestos que pagaban, por qué se dejan de percibir los impuestos a La las gente no se está preguntando agroexportaciones. eso, ni se está preguntando lo del... No, la sí, gente lo que sí, quiere pero saber es porque, cómo va a pagar. porque, perdón, retomando lo que decía Mariano, es una decisión política. Acá hay mucho discurso como fatalista de un destino inevitable, donde dicen no se podía hacer de otro modo. Y la verdad es que sí se podía hacer de otro modo, que fueron decisiones políticas muy claras en un mismo sentido. Cuando se dejan de percibir los impuestos a las mineras, cuando se deja de cobrar las retenciones, bueno, a ese sector lo está favoreciendo claramente. Y cuando se empieza a quitar el subsidio de energía para la gente, pero para el tema, los lo pymes. económico. Entonces, ahí Vos sos bastante hay una claro para clara explicar estas transferencia cosas. de ingresos. Pues la realidad, no, es real. Te agradezco. No, por favor, no es un piropo, pero es así. ¿Cómo le explicas a la gente esto que dice Julia? A ver, lo primero con el tema de las retenciones a las exportaciones es, este es un país netamente orientado al mundo del agro. Lo que hicimos fue sacarle el pie de la cabeza a miles y miles de emprendedores que cada vez que tenían una mejora de productividad les decíamos que le íbamos a sacar más de lo que le estábamos sacando y los llevamos al punto tal donde ya directamente decían ¿para qué voy a seguir mejorando si cada mejora que haga me la van a estar sacando? Entonces directamente genero el incentivo perverso de tratar de no mejorar y dedicarme a hacer otra cosa. O sea, Entonces, para ustedes es un incentivo. En el fondo, la liberación de las retenciones a la exportación lo que hicieron fue liberar el espíritu Pero, Freire, emprendedor. también sería un incentivo para las pymes, por ejemplo, seguir subsidiándoles la energía. Porque ahora tenés un restaurante, por ejemplo, que como no puede pagar el gas, tiene que echar a 2 mozos. Eso también en la pequeña escala sucede lo mismo con la cuestión del incentivo. Y el subsidio también era un incentivo. Hacer política pública es tener que tratar de ordenar un montón de variables. Sí, claro. Hoy se está tratando de ayudar a las pymes como nunca en la historia. Te digo, yo he dedicado la gran parte de mi vida a ayudar a los No emprendedores. es lo que opinan las pymes. Pero te digo, se está presentando una ley para que las pymes puedan operar en un día, para que no tengan que poner 14 documentos en 30 lugares distintos para poder abrir una sociedad y empezar a operar, para que puedan acceder a créditos blandos cuando la pyme ha sido siempre la más postergada, que nunca ha accedido al crédito en ningún momento de la historia, porque cuando vas a un banco se te ríen y te dicen, pues si no pones tu casa como muchas leyes, pero a la vez se abren indiscriminadamente las Hay un tema importaciones sencillo. Vos y lo que decís- suele es que un fabricante Sí, sí, de está juguetes bien, sí, ahora está tiene bien, que muy competir lindo. con los precios chinos. Pero Eso antes tenía que es competir con el contrabando que entró en la Argentina. Un preguntarle- segundo, un Sí, segundo. sí. Pero una cosita chiquita, chiquita. von Schmeling. Vos decís subsidien. ¿Cómo se subsidia? ¿De dónde se saca el dinero? ¿Emitiendo? No, por eso hay Y una terminamos como pero- terminamos pero hoy, con una inflación de hay locos. hay una respuesta. Mira, yo creo que efectivamente la gente no tiene este nivel de debate. Me disculpan un segundo, estamos con el móvil, Pablo Pla está en el Congreso, discúlpeme, von Schmeling. No, por favor. Enseguida, está Diana Conti. Hola Diana, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Silvia, un cariño. Lo mismo digo. Contanos un poquito cómo está el tema ahí. Bueno, el tema está por momentos ordenado, por momentos no. Lo que ocurre es que el ministro eligió iniciar su exposición con un análisis de los 12 años del gobierno kirchnerista en materia energética y bueno, esto ya te pone un contexto que es el inadecuado, porque recordemos que la crisis energética en la Argentina se remonta muchísimos años antes y mientras tanto todos los gobiernos lo han ido ayudando para llevarla adelante. Y se dan explicaciones técnicas, siempre hablando de precios del petróleo, de esto, lo otro, nunca hablando de personas. ¿En nada te Y para conforma nosotros, todo lo o que por dijo lo menos- Aranguren? Diana, ¿en nada te conforma? ¿Nada de lo que dijo sirvió? Mientras, no, porque a mí me parece que nada ni técnico ni político
que genere una tarifa impagable para sectores importantes de nuestra población tiene justificación. Y no hay de parte del ministro un reconocimiento o una expresión de sensibilidad social en este sentido. Se privilegia lo macro del asunto por sobre la posibilidad real de que nuestra gente, la tuya, la mía, todos, podamos tener esos servicios o los servicios de luz y de gas, pero que sean pagables. Diputada, buenas tardes. Soy Mercedes Mendoza, que la saluda. Yo quería saber si usted estaba al tanto por qué no fue el exministro Julio De Vido en el día de hoy. Sé que dio una carta en Facebook, la leyó Recalde allí durante su exposición también, pero quería saber si concretamente se habló antes para esta decisión de que no fuera De Vido y no se presentara, porque si Aranguren iba a hablar de lo que pasó 12 años antes, hubiera estado bueno también que esté alguien para poder explicárselo. No, justamente su ausencia, la ausencia del hoy diputado Julio De Vido, tiene que ver que como muy claramente el oficialismo intentó hacer de esta reunión una puja personalizada en la cabeza de Julio De Vido, su ausencia pensamos que posibilitaría un debate más profundo y más real que el mero tirarnos flores y macetas cada tanto unos con otros. Pero de todas maneras, bloques distintos al del Frente para la Victoria PJ, como el Frente Renovador, como los socialistas, han sido durísimos con el ministro. Por otra parte, preguntarle, a ver, Diana, yo sé que usted es bastante frontal a la hora de hablar. ¿Usted no cree que las tarifas había que subirlas de alguna forma, había que adecuarlas, porque había que hacer inversiones que no se hicieron, controles que quizás no estuvieron? No solo lo creo yo creo que hay una amplia mayoría de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que admiten absolutamente que debe haber una readecuación tarifaria. Lo que ocurre es que la forma brutal en que fue anunciada desde febrero, generando angustia y zozobra, gente calculando si les iba a venir el 2000%, el 1000% de aumento, una retracción al 400% como tope forzado, no voluntario, y un poder judicial que frenó el tarifazo sin que al día de hoy el Ejecutivo Nacional recapacite, hace olvidar la necesidad del aumento tarifario. Y uno con preocupación, el pueblo con preocupación, dice hasta dónde están dispuestos a llegar. Diana Conti, ¿se habló de tarifazo o colapso? Que son unas palabritas que están sonando en estos días. Se habla por parte de la oposición. Nunca, para el ministro, no fue un tarifazo y no hubo ningún aumento. Lo hicieron de la forma más gradual posible. ¿Y el colapso del sistema energético si esto no se hace? Sí, pero eso es una mera amenaza al Poder Judicial, a la Corte, que está por dictaminar, y también al Poder Político. O sea, no ahondaron en preguntarle cuál es la situación exacta hoy en día en la Argentina con respecto al gas, por ejemplo, y a la electricidad. ¿No entraron en esa...? No, él, en el diagnóstico que él hizo, prácticamente el 11 de diciembre del año pasado ya no había energía. Conti, buenas tardes. Medio raro, porque el día anterior había. Buenas tardes, Eduardo Serenelini la saluda. Y durante estos últimos años, ¿por qué no se actualizó tarifa si era tan necesario? Ya que usted coincide y gran parte de su bloque. Por el riesgo bueno, porque en la política definida por Néstor y por Cristina Kirchner, que fue variando según las épocas, no era lo mismo el 2003, 2004, 2005, 2006, que luego, más allá de que hubo algún intento de modificar el sistema de subsidios, recordemos que también hubo un gran número de amparos judiciales. Sí, pero el cuadro tarifario ustedes lo tenían, que es el cuadro tarifario que vemos hoy. Era ese cuadro tarifario. Tal vez no querían pagar el costo del tarifazo, ¿no? No, el cuadro tarifario que ve Aranguren y Macri no lo puede ver ningún ser humano con conciencia social. Es el mismo cuadro tarifario que... ¿De dónde lo sacaron? Eso, olvídate. ¿Cómo? Pero no, escúchame. Sí. Cuando vos administrás el país porque estás ejerciendo la soberanía popular que te dio ese lugar,
no estás para hacer números nada más. Estás para Vos ser tenés que previsor. administrar el país Estás para la ser dignidad de previsor la y ser gente. consciente de no dinamitar lo que tenemos. No. Por ejemplo, esto, ¿no? La Bueno, riqueza en cuanto al ese gas, será- etcétera. No. ¿No? La previsión y el ahorro debe estar, pero no en detrimento de los usuarios al día presente. Pero ¿cuál sería la luz, salida, gas, Diana? Integran los derechos humanos fundamentales de las personas que votaron a Macri para que se los respete. Diana, La se hablaba forma de como que la había íbamos alrededor... llevando con algunos... Perdón, Diana, se habla de que había alrededor de 40 proyectos. En algunos proyectos, por lo menos en los que a ustedes 80. atañe, ¿se contempla tratar este tema de alguna manera que se cumpla con ese derecho humano del que vos estás hablando? Y al mismo No, tiempo porque los proyectos no son contemple fijando tarifas. ¿Cómo? El Congreso Nacional no quiere fijar tarifas. En este momento estamos actuando porque hubo un ejercicio abusivo por parte del Poder Ejecutivo Nacional respecto del tema tarifario, pero no es el Congreso ni la Corte No, es el Suprema Ejecutivo. la que debe fijar. Exactamente. Pero lo debe hacer sin violentar la Constitución argentina y menos al pueblo argentino. Diputada Diana Conti, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Gracias, Diana.